Hola con todos. En representación del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, me gustaría agradecer a CONIDA por invitar a CARI a este seminario web. Soy Durk Jong Park de CARI. Vengo trabajando ya para CARI 19 años y también he sido responsable de la estación terrestre del LEO, la órbita terrestre baja, y de GEO, las misiones satelitales geoestacionarias. Actualmente soy el ingeniero responsable del desarrollo del KDSA, la antena espacial profunda de Corea, para el KPLO, que es la misión del órbita lunar Pathfinder de Corea. Ahora voy a presentarles el título del material, es el de las comunicaciones satelitales y sistemas terrestres. Esta presentación fue realizada por la Capacitación Espacial Internacional CARI, que anualmente lleva a cabo en sus instalaciones de CARI, pero no este año debido al COVID-19. Los objetivos de esta presentación es brindar los aspectos básicos de la comunicación RF relacionados a la operación del vehículo espacial, brindar información para entender el cálculo de enlace RF y brindar una presentación a la estación terrestre de CARI y la red terrestre para LEO-GEO, las misiones LEO y GEO. La referencia es un libro que se llama Sistema de Comunicación Satelitales, escrito por Gerard y Michel. En esta presentación, tanto el espectro de frecuencia y la estructura de comunicación básica serán presentadas como la introducción. En el diseño de enlace, criterios de performance o desempeño del enlace, la teoría de la transmisión básica, decibeles y el presupuesto de enlace serán presentados. Los restantes son COMS, el satélite geoestacionario lanzado en el 2010. La estación terrestre también será presentada por CARI, la red terrestre, en la operación de misión de LEO. La frecuencia es la tasa en la cual una onda electromagnética revierte su polaridad en ciclo por segundo. Su unidad es en Hertz. La longitud de la onda es la distancia entre la onda frontal en el espacio, o el frente de la onda en el espacio. De modo que la longitud de la onda es inversamente proporcional a la frecuencia. En otras palabras, si la frecuencia es más alta, entonces la longitud de la onda es más corta. Eso significa que el tamaño de la antena en mayor frecuencia puede ser más pequeña que el tamaño de la antena en menor frecuencia con la misma mejora o desempeño de la antena. Y me referiré a esta característica en una diapositiva posterior. La banda de frecuencia es el rango de las frecuencias y el ancho de banda es la dimensión de ancho de una banda de frecuencia. Generalmente, la banda de frecuencia es más ancha que el ancho de banda. El ancho de banda está relacionado a la velocidad de los datos, la modulación y el sistema de codificación. Las frecuencias de radio RF son parte del espectro electromagnético que fluctúan entre 300 MHz y 300 Hz. Para seleccionar la frecuencia de RF se requiere considerar la generación de eficiencia de la potencia de la señal, que radia el espacio libre y tiene una recepción eficiente en un punto diferente como una diversidad. Como una característica atmosférica, algunas de estas frecuencias RF tienen varias absorciones. Debido a la resonancia en el vapor de agua y el oxígeno, ambos 22.3 GHz y 60 GHz típicamente no se aplica en la comunicación RF. La banda de frecuencia está asignado para fines terrestres y espaciales. Generalmente a partir del UHF, la aplicación del objetivo espacial es donde se inicia. La caja de color amarillo indica la frecuencia compartida para ambos propósitos. La ITU, la Unión de Tecnología Internacional, gestiona una banda de frecuencia global. Sin embargo, debido a la frecuencia, banda de frecuencia es tratada como activos soberanos. Cada país cuenta con su propia tabla de asignación de frecuencias con un manejo muy estricto. Pueden referirse a la página web ITU para la tabla de designación de frecuencias gestionada por la ITU. Estos son los principios básicos para la comunicación entre la estación satelital y terrestre. La estación terrestre para transmitir a un enlace ascendente de fuente, la RF, la señal de RF al satélite. Luego la enlace descendente en su señal recibida a otra estación terrestre para recibir la información. Es tan simple entender el significado de enlace ascendente y descendente.
Aquí tenemos un diagrama de bloque de sistema detallado para dos estaciones terrestres en la transmisión y la parte de recepción. En la estación de transmisión, el dato de fuente de ingreso va a la codificación fuente. En la codificación de canal, modulación y amplificación con suficiente potencia de salida y para ser transmitida al satélite a través de la antena. En el caso de la estación de recepción, la señal descendente recibida en la antena y amplificada a través del amplificador de bajo ruido. Luego de esto, la señal de recepción va a un demodulador, el decodificador de canal y el decodificador fuente. Finalmente, la datos de fuente son entregadas al usuario. A través de este análisis de enlace podemos decidir la potencia de salida deseable del HPA, que es el amplificador de alta potencia, y el tamaño de la antena, la temperatura de ruido del amplificador de bajo ruido. En este diagrama de bloque es para observar el transpondedor a bordo en general. La señal ascendente recibida en la antena y el receptor con la frecuencia número 1. Luego, la frecuencia número 1 es convertida a frecuencia número 2 a través del convertido de la frecuencia con una frecuencia local a frecuencia número 3. La señal descendente con la frecuencia número 2 es transmitida a la estación terrestre a través del transmisor y la antena. Dependiendo del comportamiento del transpondedor a bordo, puede ser llamado como pasivo cuando el transpondedor está a bordo y solamente refleja la señal sin ningún procesamiento excepto para la conversión de la frecuencia. Si la dirección del transpondedor a bordo en su procesamiento a bordo, tal como el decodificador Reed-Solomon u otro FS, que es la corrección de error de recepción, luego el transpondedor puede actuar como un transpondedor activo. Definitivamente el transpondedor activo es mejor al caso de la transmisión de estación terrestre que no tiene suficiente potencia de salida o las características de ruido que no es mejor en la recepción en la estación terrestre. Sin embargo, en ese caso la complejidad del transpondedor a bordo necesita ser considerada en términos de costo y dificultad operacional. Ahora voy a referirme al diseño del enlace. Diseño de enlace o análisis de enlace para evaluar la calidad del enlace en el diagrama de bloque mostrado en las diapositivas anteriores. En cuanto al desempeño de enlace, el índice de ruido, la señal al índice de ruido o la proporción de bits erróneos por probabilidad de error es el criterio en el sistema análogo y sistema digital respectivamente. Este criterio puede ser tratado como un valor mínimo para obtener un enlace deseable. Por ejemplo, la señal a la ratio de ruido debería ser más de 40 dB en un enlace para televisión. En el caso de canales de habla o con voz, más de 30 dB de la señal a ruido, a tasa de ruido, es necesario. En el sistema digital, para obtener proporción de bits erróneos, el ver menos que 10 elevado a la menos 6, la energía de bits por densidad de flujo de ruido debería ser más de 12 dB. A partir del análisis del enlace, podemos compensar la performance o respuesta de la unidad individual en diagrama de bloque para alcanzar la calidad del enlace. En cuanto se refiere a la densidad de flujo de potencia a la distancia R, puede ser una potencia recibida por metro cuadrado de una fuente isotrópica con poder T. La densidad de flujo de poder puede ser calculada como PT dividido entre 4 pi R square o cuadrado. Como ejemplo numérico, asumiendo que la potencia de transmisión del satélite es de 10 watts y la distancia a la Tierra es de 40.000 kilómetros, entonces la densidad de flujo de potencia es 4.9710 elevado a la menos 16 watts por metro cuadrado. El valor de la potencia de la densidad de flujo puede expresarse de manera simple como en una unidad en decibeles. Me referiré a los decibeles más adelante. Las antenas directivas incrementan su potencia de radiador isotrópica en una dirección específica. El aumento de la antena es el incremento de la potencia en la dirección particular relativa a una antena isotrópica.
Este patrón diagrama de antena se genera por el SAT Matter Pro. Uno puede bajar en la versión de demo gratuitamente. Asumiendo que se trata de una antena parabólica con un diámetro de 3 metros, 55% de eficiencia, la ventaja de esta antena o la ganancia del eje del haz con la tierra o lóbulo principal es de 33.37 dBi a 2 Hz. Cuando el ángulo del eje lateral es de 3 grados, el aumento del eje lateral es de 24.36 dBi. Este es el diagrama de la antena parabólica de 9 metros. En este caso, debido a que se trata de una antena más grande que la de 3 metros, el aumento del eje se incrementa como en 42.92 dBi. Sin embargo, el aumento del eje lateral de dBi es de 70.07 y la diferencia entre el aumento del eje y el eje lateral es de 25.85 dB. En el caso de la antena anterior de 3 metros, la diferencia del aumento del eje y del aumento del eje lateral es de 9.01 dB. Podemos reconocer que la antena más grande cuente con una ganancia o aumento o incremento que un diagrama de antena nítida que la antena pequeña. Entonces, una antena pequeña tiene un aumento, un incremento relativamente menor que la de una antena con un diagrama mayor. En términos de satélite de rastreo, la antena pequeña tiene el beneficio comparado a un patrón de una antena ancha. En el caso de una antena pequeña, no se requiere del algoritmo de precisión para rastrear a un satélite, o no necesitamos conocer la información orbital precisa del satélite. Sin embargo, para una antena más grande se necesita de un algoritmo de precisión más preciso y la información orbital del satélite. Por lo tanto, la antena pequeña puede colocarse al lado de la antena grande para ser más útil para el rastreo satelital. En cuanto al EIRP, que es la potencia radiada isotrópica efectiva, es uno de los parámetros claves en el análisis de enlaces. EIRP es el multiplex de PT, la potencia de ingreso de la antena de transmisión, y GT, la utilidad de la antena de transmisión. El retorno a la densidad de flujo de potencia. Podemos colocar EIRP en la ecuación o incluirla. Luego, esta potencia total disponible a la antena receptora del área efectiva es como esta ecuación. Parece muy compleja. Debido al área efectiva, puede ser una multiplicación de la eficiencia y el área física. La potencia receptora puede ser descrita de esta manera. Aumento de la antena puede ser expresado de esta manera. Ya conocemos la relación entre la longitud de la onda y la frecuencia a partir de la diapositiva anterior. Fácilmente, entonces, podemos observar la ventaja de esta antena en cualquier tamaño y cualquier frecuencia ahora. Cuando se redacta el área efectiva con este incremento de la antena, la potencia recibida puede ser descrita de esta forma. En la potencia recibida, si consideramos la pérdida espacial, luego la potencia recibida puede ser redactada de esta forma. Esta es la ecuación presupuestaria del enlace básica y podemos tener una ecuación para aplicar el análisis de enlace ahora. Y a partir de la ecuación de presupuesto de enlace básico, podemos ampliar término de pérdida con varias causas esperadas: la atenuación atmosférica, la pérdida de la antena de transmisión, la pérdida de la antena receptora, la pérdida de diferenciación de polarización, la pérdida de diferenciación de puntos y pérdida de receptor y cualquier otra pérdida conocida. Para aumentar la precisión del análisis de enlace, deberíamos incluir aquellas pérdidas, presupuesto o el análisis del enlace con una cifra más razonable.
Antes de ingresar a presupuestos de enlace, me gustaría mencionar sobre el concepto de decibeles, que vimos una densidad de flujo de potencia calculada con una cifra muy pequeña, 10 elevada a la menos 14 en la diapositiva anterior. Cuando utilizamos decibeles, puede ser cambiado a menos 140 dBW. Me parece más cómodo. El decibel hace que los números sean más pequeños y más manejables. Además, el decibel permite el análisis de enlace que se ha calculado usando la adición y o sea, las sumas y restas, que es más simple en vez de utilizar la multiplicación y la división. En cuanto a la unidad de decibeles, dependiendo de la referencia, el análisis de enlace, hay dos unidades, los dB-watts y dBms. La dB-watts es la referencia a dB mayor a 1 watt y dBm es la referencia de decibeles mayores a 1 miliwatt. Ya que 1 watt es 1000 miliwatts, 30 dBm es igual que 0 dB-watts. Al utilizar decibeles podemos redactar el análisis de presupuestal de enlace básico como sumas y restas. Y así se ve más fácil. También podemos redactar la ecuación del presupuesto o cálculo del análisis completo como decibeles. Básicamente, el análisis presupuestal de la amplitud del enlace es utilizando el diseño de compensación. En mi caso, generalmente uso hojas de cálculo en Excel para realizar el análisis del presupuesto de enlaces. Esta diapositiva muestra principales parámetros de enlaces en el análisis de enlaces entre la transmisión y la recepción. En la parte de la transmisión, la potencia HPA, la pérdida de la transmisión y el aumento de la antena deben ser tomados en cuenta. En la región media, la pérdida del punto de antena, la pérdida del espacio libre, la pérdida atmosférica causada por el gas, nubes y la lluvia. En la parte de la recepción, el incremento de la antena, la pérdida de la recepción y la contribución de la temperatura de ruido también deben tomarse en cuenta. El más o menos de cada parámetro es el significado de sumar o restar en el análisis del enlace. Ahora podemos ver ejemplos del análisis del presupuesto de enlaces. Consideramos un caso de ascendente y descendente. Para el análisis de enlace, primero calculamos el transportador a una densidad de flujo de ruido, C sobre N0, para ascender y descender. Luego combinamos la C sobre N0 para calcular de cada ascendente o descendente C sobre N0. Finalmente obtenemos un margen de enlace. ¿Cómo calcular la respuesta de enlace? Es sobre la performance o respuesta del enlace requerido. Este es el caso ascendente, donde el IRP de la estación terrestre es 48 dB. Las pérdidas de ascendente de 177.3 dB. Cuando el receptor satelital G sobre T es menos 17 dB, y luego entonces el C ascendente sobre N0 es 52.3 dB. Puede ser calculado como suma y resta con la unidad de decibeles. Ahora tenemos el caso descendente, donde el cálculo es muy similar al caso ascendente. Obtenemos 46 dB como descendente, receptor C sobre N0. Esta combinación del ascendente y el descendente se calcula con esta ecuación. Luego, el C combinado sobre N0 es 45.1. Es interesante que el C combinado sobre N0 está rastreando o está siguiendo al C más bajo sobre N0 entre el ascendente y el descendente. En otras palabras, la respuesta ascendente puede ser menor al utilizar una antena pequeña o una respuesta más baja del amplificador de potencia alta con eficiencia en los costos. De todas maneras, el error en bits, la probabilidad de error en bits por densidad de flujo de ruido que ya tratamos en la diapositiva anterior, el criterio de respuesta o performance puede calcularse con el C combinado sobre N0 y la tasa de datos. El EB calculado sobre N0 es 14.3 dB.
Ahora podemos obtener el margen de enlace de la diferencia entre el EB calculado sobre N0 y el EB requerido sobre N0. El resultado es 2.6 dB. Cuando el margen de enlace tiene un valor de menos, tratamos de encontrar el parámetro de enlace para hacer que el margen de enlace se vuelva positivo. Típicamente 3 en margen de enlace dB es razonable en el análisis de presupuesto de enlace con una consideración desconocida de término de pérdida. A partir de ahora les mostraré algunos ejemplos de la estación terrestre CARI que ha venido brindando soporte a la órbita terrestre baja CARI y a las misiones satelitales orbitales geoestacionarias. La primera, la estación terrestre COMS. DATS es la estación terrestre para la misión COMS. Tiene dos funcionalidades, la adquisición de los datos y la transmisión de los datos. Para adquisición de datos, el dato de sensor receptor DATS en la banda L del MODCS, que es un transmisor a bordo en el satélite. Luego del dato de sensor receptor, DATS, la frecuencia de convertor DATS es una banda IF. Luego de eso, la desmodulación QPSK y el Reed-Solomon, decodificador Reed-Solomon, DATS hace entrega o envía los datos sin cambios al procesamiento de imágenes a través de TCP/IP. Este es el esquema de descendencia que tratamos en la diapositiva anterior. Por otro lado, en cuanto a la transmisión de los datos, DATS recibe el LRIT, HRIT, CADU de la generación del software de generación de datos de imágenes a través del TCP/IP. Luego de esto, DATS realiza una codificación convolucional y modulación siguiendo una señal de transmisión en la banda S al satélite. Este es un patrón de ascendente que tratamos en la diapositiva anterior. Aquí vemos el diagrama de bloque detallado del DATS y la TTC de la estación terrestre. Utilizamos una antena parabólica de 13 metros. Como ya vimos en la diapositiva anterior, la estación terrestre tiene LNA, SSPA y la potencia de estado sólido, el amplificador de potencia, el módem y el convertidor ascendente y descendente. Ahora tenemos una performance de enlace resumida con requisitos. En el caso del receptor de datos en sensores, la tasa de error en bits requerido debe ser de 10 elevado a la menos 8 después del decodificador Reed-Solomon. En LRIT/HRIT, su transmisión, la EIRP requerida es de 57 dBW. Este es el presupuesto de enlace que hicimos para el receptor de datos de sensores. El margen de enlace de 4 dB que parece muy bueno. Me voy a saltear para explicar más en detalle cada parámetro en esta presentación debido a que tenemos poco tiempo. Si necesitan aprender más, por favor envíenme un correo electrónico. Les voy a compartir mi información de contacto en la última diapositiva. Ahora tenemos el presupuesto de enlace para LRIT, HRIT a forma ascendente y descendente de un caso combinado. C en general sobre N la 0 es el valor combinado para ascendente y descendente. El margen de enlace es de 3 sobre 3 dB. También se ve muy bien. Esta es la imagen del RF y las unidades de banda de base en DATS. Las dos unidades en el centro son la SSPA, el amplificador de potencia de estado sólido. Ahora tenemos la imagen del espectro recibido de la banda IF. Podemos observar el ancho de banda de frecuencia de los datos de sensores, LRIT y HRIT. En el caso de LEO, el tiempo de contacto en Corea es de alrededor de 10 a 15 minutos dependiendo del paso del satélite. Por tanto, se requiere tener con una red terrestre, con otra estación terrestre en la región ártica para recibir los datos de carga útil alternativamente y el comando de urgencias. En el caso de la órbita sincronizada con el Sol, la estación ártica o antártica tiene un beneficio de incrementar esa cantidad de contactos hasta de 12 a 15, hasta 15 veces. Este es la red terrestre global CARI para LEO. CARI contactó con KASAT de la compañía noruega para utilizar la estación KASAT en la isla de Svalbard. Aquí tenemos el enlace de la red entre Daejeon y Svalbard para intercambiar datos de satelitales.
CARI también cuenta con su propia antena en Daejeon, la isla de Jeju, la isla de Chuuk y la isla de King George en la Antártida. En Daejeon, la oficina principal de CARI cuenta con varias estaciones de antenas para las misiones LEO y GEO. Para las misiones LEO cuenta con antenas de 13 metros, antenas 7.3 metros en banda S y banda X que vienen brindando soporte a la banda S, TTIC y clase descendente de datos de la carga útil de la banda X. En el caso de la antena de 9 metros para LEO, solamente la banda S, TTIC pueden ser soportadas y esta antena cambiar a brindar soporte a la satélite GEO por ahora. Por otro lado, hay otra antena de 13 metros que ahora viene brindando soporte al satélite COMS en la banda S y la banda L. Además de la antena de 13 metros, las dos antenas nuevas de 9 metros han sido instaladas y operando para apoyar a la GEO COMSAT 2, que es la segunda generación de COMS. En esta imagen podemos ver antena de 2.4 metros con radom en la isla Chuuk en Micronesia. Esta antena está utilizando para comando de ascendente, el comando urgente para LEO que viene de Corea. El comando de urgencias está incluido para el cambio de urgencia de imágenes planificado para satélites COMSAT. En esta imagen muestra la antena de 1.5 metros con radom en la isla de King George en la Antártida. Esta antena también se usa para operación nominal del satélite COMSAT. Es un sistema automatizado con monitoreo remoto y un software de control. En esta imagen mostramos la antena de 11 metros en la isla de Jeju utilizando su banda S y la funcionalidad TTIC. CARI utiliza esta antena para operaciones urgentes de las misiones COMSAT. En esta imagen vemos las estaciones de antena en la isla de Svalbard. En el lugar de Svalbard pertenece a KASAT de Noruega. CARI ha contratado con KASAT para brindar el servicio de red terrestre para LEO-P y operaciones nominales de la misión LEO de CARI. De esta presentación hemos revisado los aspectos fundamentales de la comunicación RF, también hemos revisado los aspectos básicos y ejemplos del análisis presupuestario de enlaces. Esta presentación muestra el análisis de enlace que realicé para las instalaciones de la estación terrestre COMS. Finalmente, la red terrestre de la operación de emisión de LEO también ha sido explicada. Es todo por mi presentación. Muchas gracias por su atención. Debido a que el tiempo previsto no fue suficiente para cubrir toda la información relacionada a este tema, estaré muy contento de compartir mi información de contacto con CONIDA y responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.